Bien, buenas noches. Gracias por la espera. Eh, Como ustedes pueden, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Y cuentan? Hola, buenas noches. Buenas noches, Nero. Gracias a Dios, bien. ¿Todo bien? Poquito cansados nada más porque terminando la jornada. Sí, exacto. ¿Verdad? Así toca. ¿Verdad? A mí me decían, bueno, ¿por qué no agarró otra carrera? Le decían a uno, ¿verdad? Hubiera sido más fácil, pero también es emocionante, ¿verdad? Hay momentos. Sí, como todos, que hay muchas cosas por hacer. Esta carrera es una carrera que siempre hay mucho por hacer y pues lo importante son los desafíos, tomarlos como oportunidades y eso pues nos va a ayudar muchísimo en la vida. Bien, fíjense que ahora les traigo eh, enmarcado en lo que habíamos visto en la sesión anterior. Habíamos establecido como elementos, ¿verdad?, que eran necesarios para un plan de auditoría. En definitiva, nos da la clase anterior, lo que habíamos recibido era establecer como una guía que nos fuera diciendo los diferentes elementos que va a llevar un plan de auditoría. Ahora vamos a tratar de desarrollar un caso en el cual ustedes vayan viendo los elementos que ustedes pueden trabajar en su proyecto para que en efecto ustedes puedan tener una idea más clara. Bien, como sabemos, dentro de lo que es un proyecto, nosotros vamos a tener inicialmente una portada que establezca, en este caso es un plan de auditoría. Este plan de auditoría, hemos puesto que el cliente es El Salvador Bank, ¿verdad? Y que la empresa que lo está desarrollando, que va a ejecutar la auditoría, se llama Innovation Auditing Studios. Entonces, el objetivo, digamos, es evaluar la eficacia de los controles de seguridad, la integridad de los datos y la continuidad del negocio en la infraestructura de base de datos Oracle 18 y el periodo de la auditoría, digamos que en este caso estamos programando, es para septiembre, diciembre de este año. ¿Sí? Entonces, eh, digamos, tenemos un contenido de lo que vamos a ir viendo como para que ustedes establezcan. Primero, hay que dar un pequeño contexto, ¿verdad? Aquí lo hemos hecho lo más breve. Se puede ampliar. Un contexto y justificación puede llevar una página si ustedes quieren. Entonces, digamos, El Salvador Bank como institución financiera de gran envergadura maneja una cantidad masiva de datos sensibles de sus clientes, los cuales son críticos para sus operaciones diarias y su reputación. La naturaleza altamente transaccional del negocio bancario, combinada con la creciente sofisticación de las amenazas cibernéticas, hace que la seguridad y la integridad de las bases de datos sean de suma importancia. A partir de ello, se establece que dentro del contexto, podemos decir que para este banco tiene cuatro componentes que son importantes: el tema del cumplimiento, el tema de la pérdida de datos, el tema del fraude y el tema de la dependencia del sistema. Entonces, uno le toca hacer como una pequeña matriz, alto impacto, baja complejidad, para efecto de nosotros saber a qué le vamos a apostar. Entonces, sabemos que en el tema bancario, para este contexto, la pérdida de datos es un elemento de alto impacto y de alta complejidad. El cumplimiento del GDPR, ¿verdad? Que es, digamos,
una normativa que nos establece el tema de protección de datos. Es de baja complejidad, pero tiene un alto impacto, porque hay que cumplir esta parte. Entonces, se establecen los aspectos claves que se van a considerar en El Salvador Bank. Y decimos que los aspectos a considerar, primero, el cumplimiento normativo. El sector bancario está sujeto a una rigurosa regulación, tanto a nivel nacional como internacional, que exige el cumplimiento de estándares específicos en cuanto a seguridad de la información, protección de datos personales y continuidad del negocio. La auditoría debe verificar que la infraestructura de base de datos cumple con estos requisitos legales y regulatorios. En cuanto al tema de riesgos específicos del sector bancario, tenemos el fraude, la pérdida de datos, el incumplimiento de contratos y la reputación. Si ustedes se fijan, los aspectos claves están muy asociados a las necesidades, la problemática y el riesgo. Entonces, en términos decimos que el fraude, la manipulación de datos, puede dar lugar a fraudes financieros, como la creación de cuentas falsas, la transferencia de fondos no autorizados o el lavado de dinero. Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos contextualizando, estamos viendo la importancia de hacer esta auditoría y estamos viendo los elementos claves esenciales para hacer esa auditoría. La pérdida de datos, ya sea por errores humanos, fallas técnicas o ataques cibernéticos, puede tener graves consecuencias financieras y reputacionales para el banco. El incumplimiento de contratos, la incapacidad de cumplir con los acuerdos de nivel de servicio, puede afectar la relación con los clientes y generar pérdidas económicas. Por consiguiente, el tema de reputación. Una brecha de seguridad puede dañar severamente la reputación del banco, lo que puede llevar a la pérdida de clientes y confianza. Entonces, cuando ustedes establezcan la justificación de la auditoría, se deben de basar en esos elementos. Ustedes saben que el riesgo de la pérdida de datos, el riesgo reputacional, el riesgo de la paralización operativa, el riesgo de un incumplimiento normativo, son aspectos que hacen clic a un tomador de decisiones cuando usted le está haciendo una propuesta del plan que usted quiere ejecutar. ¿Estamos? Entonces, la complejidad de la infraestructura. La arquitectura del Salvador Bank, con múltiples centros de datos, réplicas, clúster y presencia en la nube, introduce una complejidad adicional en términos de gestión y seguridad de base de datos. La diversidad de tecnologías, en este caso para este banco tiene Oracle, tiene Linux, tiene Windows, trabajan con Python, con Java y C#, eh, utilizadas en la infraestructura, requiere un enfoque integral de la auditoría. ¿Sí? El otro tema es el volumen de transacciones. El alto volumen de transacciones y el gran volumen de datos almacenados en la base de datos exigen una infraestructura robusta y eficiente. La auditoría debe de evaluar si la capacidad de procesamiento y almacenamiento de las bases es adecuada para las necesidades actuales y futuras del banco. Este banco tiene muchas sucursales en el país, tiene una alta presencia en el país y por lo tanto eh, el volumen de transacciones es, ¿verdad?, representativo. La dependencia crítica de los sistemas. Las bases de datos son el corazón de las operaciones bancarias. Cualquier interrupción en su funcionamiento puede tener un impacto significativo en la capacidad del banco para prestar servicios a sus clientes. ¿Sí? Entonces, una vez nosotros establecemos ese contexto y justificamos la razón, la importancia del por qué hacer, entonces sabemos que las consideraciones claves para la auditoría de esto es el tema de cumplimiento, riesgos específicos en el sector, la complejidad de la infraestructura, el volumen de transacciones y datos y la dependencia de sistemas críticos. ¿Sí? Entonces,
un gráfico habla más que 1000 palabras. Es decir, cuando uno va a presentar a la alta gerencia un plan a considerar, es el gráfico el que usted va a expresar y ahí va a tratar de explicar estos elementos. ¿Me doy a entender? Bien, por el otro lado, una vez nosotros ya tenemos palpable la necesidad, es decir, porque hemos contextualizado dónde va a ser la auditoría. Permítanme, solo quiero ver un aspecto aquí. Eh, una vez que nosotros ya hemos establecido eso, podemos dar un enfoque. ¿Cuál va a ser el enfoque que vamos a emplear dentro de la auditoría? Entonces, en este caso, decimos que la auditoría va a ser en términos de la base de datos Oracle 18C en este banco y va a tener un enfoque integral y basado en riesgos. Esto implica evaluación de controles, tanto técnicos como administrativos, ¿verdad? Y físicos, la identificación de vulnerabilidades, los análisis de riesgos, ¿verdad? Y por consiguiente las recomendaciones. Entonces, este es el enfoque que se va a utilizar empleando para esta auditoría. La evaluación de los controles ya existentes, la identificación de las vulnerabilidades que se puedan tener y los análisis de riesgo para ver la probabilidad y el impacto identificado y las recomendaciones que vamos a dar para mitigar dichos riesgos. Y por consiguiente, mejorar la seguridad, en este caso, de las bases de datos. En términos de eso, entonces, nosotros sabemos que este va a ser el esquema, el enfoque de la auditoría que vamos a tener. Ustedes tienen que establecer cuál sería su enfoque. A partir de eso, esto, ¿cómo yo lo puedo obtener? Obviamente, esto va a ser a partir de la visita preliminar que yo haga en la organización. El hecho de que yo estudie el contexto de la empresa, un aspecto, miren, como auditor externo que uno aprende y que se lo dicen cuando trabaja con firmas auditoras, mire, conozca la empresa, métase, vea cuál es, a qué se dedica la empresa, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus valores, a los cuáles son sus objetivos estratégicos en caso de tenerlos publicados, su organización, su organigrama, para que en efecto usted pueda establecer pertinentemente el enfoque y hacia lo que va orientado y que da muestra que tiene conocimiento. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta aquí? Esta parte. Pregunto. Sí, se entiende, ingeniero. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros estamos estableciendo en esta parte, nosotros estamos respondiendo por qué se va a realizar la auditoría, ¿sí? En este contexto. Y cuál es el objetivo que se pretende alcanzar. Eso ya lo vamos a establecer en esta propuesta. Entonces, el objetivo de la auditoría general es evaluar la eficacia de los controles de seguridad, la integridad de los datos y la continuidad del negocio en la infraestructura de base de datos Oracle 18C del Salvador Bank, a fin de garantizar el cumplimiento normativo, la protección de los activos digitales y la minimización de riesgos operativos durante el periodo de septiembre a diciembre del 2024. ¿Qué objetivos específicos tenemos? ¿Se recuerdan? Nosotros dijimos hacer objetivos y vamos a establecer los objetivos específicos. Vean lo que decimos acá. Vamos a verificar que los controles de acceso a las bases de datos sean adecuados y estén implementados de manera consistente en todos los entornos. En este caso, este tiene producción, desarrollo, pruebas.
reduciendo el riesgo de acceso no autorizado en un 20% para diciembre del 2024. Evaluar la efectividad de los sistemas de detección de intrusiones y las medidas de prevención de pérdidas de datos, identificando y mitigando al menos 3 vulnerabilidades críticas antes de finalizar el año. Alguien me puede decir, ingeniero, pero si yo no tengo como la seguridad de, entonces solo diga que van a mitigarse algunas vulnerabilidades críticas antes de tal fecha. Digamos que en este caso podemos decir para el 2025, si nosotros consideramos que reducir el riesgo de acceso no autorizado en un 20, en un 10, en un 15, eso es en función de el conocimiento que tengamos de la organización y hacia la apuesta que le vamos a hacer, dependiendo del volumen transaccional. Y obviamente de los accesos concurrentes y la cantidad de, digamos, de usuarios que ustedes tienen en la organización. ¿Estamos? Entonces, otro objetivo es la integridad de los datos. Confirmar que los procesos de respaldo y recuperación de datos estén debidamente documentados y se ejecuten con éxito al menos una vez al mes, garantizando la restauración completa de los datos en un máximo de 4 horas en caso de desastre. Otro, verificar la precisión y consistencia de los datos maestros de clientes, productos y transacciones, reduciendo las tasas de errores en un 15% para el próximo trimestre. El otro es la disponibilidad. Evaluar el tiempo de respuesta de las consultas SQL y la disponibilidad de los servicios de bases de datos, asegurando un tiempo de inactividad planificado no superior a 2 horas por trimestre y un tiempo de inactividad no planificado inferior a 30 minutos por incidente. Vean que aquí los objetivos tratamos de emplear la técnica de SMART. Es decir, tratamos de establecer cuál es la condición, el evento y la condición que debemos de tener para que en efecto nosotros podamos hacerlo. Verificar la capacidad de la infraestructura de base de datos para soportar el crecimiento previsto del negocio, incrementando la capacidad de procesamiento en un 10% para finales del año. En cumplimiento normativo, vamos a evaluar los requisitos regulatorios de los SBS, de los PCIs, ¿verdad? De los que se utilizan para los cajeros, relacionados con la seguridad de la información, la protección de datos. Verificar que se esté llevando a cabo las evaluaciones de impacto en la seguridad de forma regular y que se documenten las medidas de mitigación. En el tema de gestión de riesgos, vean que se establece como un elemento específico es identificar y evaluar los principales riesgos asociados a la seguridad de las bases de datos, desarrollando un plan de tratamientos de riesgos que incluya medidas de mitigación y controles. Establecer un programa de concientización sobre seguridad para los usuarios de la base de datos, reduciendo la incidencia de errores humanos en un 20% para el próximo semestre. A partir de ello, entonces establecemos que la seguridad de la base va a ser en temas de integridad, medidas de disponibilidad, cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.
Ustedes ven que como es un plan que vamos a entregar a tomadores de decisiones, es muy importante ilustrar lo que nosotros estamos estableciendo en prosa. Esto va a permitir que haya claridad en los objetivos que tenemos para ello. Entonces, una vez tengamos los objetivos en un plan se deben de formular y tratar de convencer, o más que convencer, es quizás garantizar que en realidad esos son los objetivos que se necesitan para la organización, para que luego nosotros podamos establecer el siguiente paso, que es el alcance. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en este caso, establecemos que la auditoría se centrará en la infraestructura de bases de datos Oracle 18C, incluyendo configuración del sistema operativo. En este caso, para este banco utiliza Linux, Red Hat y Windows Server. Configuraciones de las bases de datos, las instancias, los esquemas, los usuarios, la seguridad de la base de datos, los usuarios, roles, privilegios, auditorías, la disponibilidad y recuperación, el clúster, las réplicas, los backups, los rendimientos de las bases de datos y el cumplimiento normativo, la legislación bancaria que se esté en el país, en la zona, en la jurisdicción que se tenga, y el tema de los PCIs de DSS, que son normativas para los ATMs que los bancos establecen. En ese caso, vean, establecemos la pila, el stack sobre lo cual vamos a trabajar. Nuestra base va a ser la configuración del sistema operativo, ¿verdad? Las configuraciones de las bases de datos, la seguridad, la disponibilidad, el rendimiento y el cumplimiento normativo. ¿Estamos? Es más, aquí podemos agregar uno, que es la infraestructura física, ¿verdad? Para que en efecto se logre establecer el alcance. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta este punto? ¿Va quedando claro? Porque esto es bien clave para cuando ustedes ya hagan su proyecto. El alcance, ¿verdad? Una vez establecemos el alcance, vamos a elaborar, ¿verdad? Planes, programas y presupuestos para que en efecto nosotros veamos los puntos claves que vamos a auditar. Esto quizás es de las cosas que más tiempo nos puede quitar, porque en efecto necesitamos saber si esa es la apuesta que se va a hacer, y aquí se requiere del equipo interdisciplinario o multidisciplinario para establecer qué son los elementos que vamos a ir a auditar. Entonces vean, en este caso nosotros decimos que los puntos claves para auditar un sistema Linux Red Hat, aquí es donde ya va la parte técnica, donde vamos de acuerdo a los objetivos y el alcance que tenemos, comenzamos a hacer una lista de elementos que son necesarios. Ustedes pueden ir, por ejemplo, a isaca.org, ¿ya? Donde ustedes pueden, digamos, establecer Isaca tiene muy buenas, digamos, procedimientos, técnicas para que uno pueda utilizar listas de chequeo, aspectos de políticas. La NIS, que es una, digamos, es un instituto, ¿verdad?, de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, que tiene que ver con el tema de las tecnologías de la información y comunicaciones, que hay buenas prácticas, hay procedimientos, hay técnicas que se pueden emplear, listas de chequeo que ustedes pueden utilizar como tal. Y obviamente las familias de la 27K son ISOs que nos pueden contribuir enormemente, y
Por otro lado, también podemos ir a las empresas o corporaciones que obviamente proporcionan estas herramientas. Entonces, eso para ustedes pues deben de auxiliarse. Entonces, en Linux vamos a ver el tema, bueno, la configuración del sistema, los permisos de archivos y directorios. Verificamos que los permisos sean restrictivos y se ajusten a las políticas de seguridad. Los usuarios y grupos, revisar la existencia de cuentas inactivas, privilegios excesivos y accesos directos no autorizados. Entonces, esto es lo que me provee. Me provee los puntos claves que voy a auditar. O sea, yo no puedo ir a ciegas. Tengo que saber si verdaderamente esto es lo que necesita la empresa. Entonces yo hablo con la con los directores, con las áreas de los agentes de tecnología, con los administradores, para efecto de establecer por dónde vamos a hacer la auditoría. El SSH, la configuración de la autenticación de claves públicas, el deshabilitar el acceso al RUC directo, que sabemos que en temas de seguridad en sistemas operativos, se establece que en Linux no deberíamos de acceder con el usuario root, sino que tenemos que crear un usuario que tenga estos privilegios para efecto de que yo pueda no ingresar directamente. De hecho, cuando usted en Linux trata de ingresar con el root, él le manda un mensaje diciéndole que no es una buena práctica estar haciendo eso. Y la limitación de las conexiones por IP. En temas de servicios en ejecución, identifica los servicios innecesarios y deshabilitarlos. El tema del firewall, asegurarse que el firewall está configurado correctamente para bloquear el tráfico no deseado. Los cron jobs, para revisar los trabajos programados para detectar scripts maliciosos. Entonces, aquí estamos haciendo lo de la configuración. Luego hacemos un esquema. O sea, yo no les digo que ustedes probablemente les quede tiempo para hacer todos estos esquemas, pero créanme que es muy importante utilizarlos para que nosotros tengamos claridad sobre lo que vamos a hacer. Entonces, ante las vulnerabilidades de seguridad en el sistema, nosotros tenemos los diferentes elementos, ¿verdad? Que vamos a realmente considerar, que debemos de analizar, que debemos de evaluar, ¿sí? Entonces, estos son los posibles efectos de tener vulnerabilidades de seguridad en el sistema. Entonces, aquí configuración SH, autenticación de clave pública, acceso root directo, permisos de archivos y directorios, permisos no restrictivos, desalineación con las políticas de seguridad, privilegios excesivos, cuentas inactivas, gestión de usuarios y grupos. Entonces, de esta manera es mucho más fácil que nos comprendan lo que queremos hacer. En el tema de los log files, los archivos de registros del sistema, analizar los logs del kernel, los servicios, aplicaciones, firewall para identificar actividades sospechosas, la auditoría de cambio, cómo se revisan los logs, ¿verdad? En los cambios de configuración del sistema como tal, los intentos de accesos no autorizados, cómo se buscan esas evidencias de login fallidos y otros ataques. Entonces, de manera general, para esta parte, establecemos que van a ser registros de sistemas, auditorías de cambios, intentos de accesos no autorizados. Entonces, los esquemas, créanme que a pesar que nos puede llevar un poco más de tiempo, nos facilita realmente la comprensión de lo que queremos hacer, hasta dónde queremos llegar. El tercer elemento es la seguridad del sistema. Ver las vulnerabilidades, el uso de herramientas como Nmap, OpenBAS, Nessus, para identificar y parchar vulnerabilidades, el software instalado, si mantenemos actualizado el software,
incluyendo el kernel y las aplicaciones, cuál es el mecanismo de instalación y de actualización. Sabemos que como buena práctica en un tema de seguridad en los servidores Linux, no podemos mantener actualizado de manera automática las actualizaciones de sistemas operativos. Eso nos podría generar un parche de actualización, podría crear la caída de todo un sistema de servicios en Linux. Por lo tanto, el software hay que llevarlo sistemáticamente y muchas veces hay que hacer pruebas en servidores de prueba para ver si se adapta a nuestra estructura y a nuestros servidores de tal manera que no nos vaya a dar problema cuando ya realmente lo queramos instalar. Entonces el C-Linux, ¿verdad? Si está habilitado, verificar que la política de seguridad sea adecuada. El Armor se utiliza para revisar perfiles de seguridad y el hardening, ¿verdad? Que sabemos ver si realmente tenemos un hardening del sistema operativo, cómo hacemos la desactivación de los servicios innecesarios, la restricción de accesos. Sabemos que el hardening pretende que la persona ingrese con los menores privilegios posibles. Ya, entonces, esto se establece. Entonces, establecemos que estos serían nuestros pilares en temas de seguridad. La gestión de vulnerabilidades, la integridad, las políticas y el fortalecimiento del sistema. En temas de integridad de sistemas, las sumas de comprobación, cómo hacemos esa comprobación de los archivos críticos, el escaneo de malware, cómo lo llevamos, con qué herramientas de antivirus o anti-malware lo aplicamos y cómo eliminamos las amenazas. Los rootkits, ¿verdad? Herramientas especializadas para detectar rootkits que puedan estar ocultando un malware. Entonces, ese sería nuestro temas, ¿verdad? De integridad. Luego, el cumplimiento normativo. Si nosotros tenemos PCIs, DSS, si utilizamos el IPA, ¿verdad? En este sabemos que es el manejo para los temas de tarjetas de crédito, los estándares que podemos tener, los protocolos. El IPA, si manejamos información, por ejemplo, médica protegida, el tema de seguros muchas veces aplicado a temas médicos, y el GDPR, que son datos personales de ciudadanos de la Unión Europea. Realmente ellos son los que tienen. Acá en el país entiendo que hay ya una reglamentación, pero no está, digamos, madura, no está clara en cómo procesarla, cómo gestionar. Entonces, acá en este caso, nosotros hacemos como cómo sería el proceso, porque en este caso sabemos que son cumplimientos normativos. Entonces, al manejar tipos de datos, si manejamos tipos de datos de tarjeta de crédito, hay que darle cumplimiento a esto. Si no, información médica, hay que darle cumplimiento al IPA. Si no, datos personales de la Unión Europea, hay que darle cumplimiento a esto. Si no, no se requiere cumplimiento o se requiere el cumplimiento local. En este caso, podríamos modificar esto y establecer el reglamento de país, el reglamento de El Salvador. Cuando ustedes estén haciendo esta parte, que si ustedes se fijan, estamos viendo los puntos claves para auditar, hay que establecer en esto algunas posibles herramientas que nosotros podemos ir utilizando para la ejecución. Entonces aquí ponemos algunas herramientas de las cuales nos podemos apoyar para efecto de nosotros escanear vulnerabilidades para poder hacer un análisis mejor, en este caso en Linux, ¿verdad? Como tal. ¿Sí? ¿Se entiende hasta el momento? ¿Hay claridad? ¿Cómo lo ven? ¿Algún comentario? ¿Qué les parece? Todo claro, todo claro.
Ok, bien. Sí, ya todo, Entonces, ¿decía algo, Armando? No, todo claro. todo claro, toda la verdad que está bien. Ok. Entonces, el proceso de auditoría para Linux Red Hat lo establecemos cómo lo vamos a enmarcar, ¿ya? Y en este caso, vean, podemos decimos, vamos a usar audit para eventos de seguridad. Vamos a analizar registros con LogWatch, detectar amenazas con RK Hunter, evaluar seguridad con Linux y asegurar cumplimiento con OpenSCAP. Entonces, esto nos va dando claridad, vamos sabiendo qué herramientas, cuáles son los elementos a los que nos enfocamos eh, en este caso. Como decíamos, en este contexto, en esta empresa, nosotros tenemos tanto Linux como Windows Server. Entonces, la auditoría para este caso de Windows Server, establecemos que vamos a ver configuraciones de sistemas, o sea, nos vamos a enfocar la auditoría de Windows Server en configuración de sistema, en seguridad, en auditoría de eventos, en acceso de recursos, integridad y cumplimiento normativo. Entonces aquí ustedes pueden ver que ya en Windows Server, las directivas del grupo, vamos a revisar esas configuraciones de las directivas para ver si están alineadas a las políticas de seguridad de la organización, las cuentas de usuario, verificar si hay cuentas inactivas. Creo que no sé si en la clase pasada yo les dije con un compañero, que por cierto él ya falleció, de la maestría en seguridad, con él desarrollamos un análisis para una empresa. Y fíjense que exactamente una de las cosas que detectamos cuando hicimos ese análisis es cuentas inactivas. Había una cantidad de cuentas inactivas que al final dentro de ellas habían cuentas activas, es decir, las cuentas ya se habían dado de baja, pero realmente el administrador las tenía activadas y tenía conexiones remotas. Esto provocó que cuando hicimos este análisis, eh, obviamente se tomaran cartas en el asunto. Es decir, él con su usuario hacía todas las actividades necesarias de administración, pero si necesitaba como alterar algo que probablemente no era que tal vez esto hubiera fuga de información, eso pues, pero es decir, si quizás él quería hacer como algo que no fuera con su cuenta, había una cuenta activa de las inactivas de administradores anteriores. Entonces, esto es bien importante cuando se hace estas auditorías, porque con esta auditoría nosotros sacamos el listado de cuentas inactivas y el listado de cuentas activas. Cuando se fueron verificando, ahí no fueron, bueno, ¿y esta cuenta por qué está activa? Esta debería de estar inactiva. Y pues ahí indagamos y establecimos, fuimos a ver a los logs y nos fuimos a dar cuenta que esas cuentas, algunas cuentas que estaban declaradas inactivas, en algún momento se activaban y luego, entonces obviamente eso sí ya provocó una situación difícil para los administradores. A tal grado que ya después pues no supimos, pero creo que se tomaron decisiones bastante drásticas en la organización porque ellos creían que no se hacía uso de esas cuentas inactivas. Y como ustedes saben que en los logs de los servidores queda ese registro, allá aparecían que esas cuentas en algún momento sí habían estado activadas y se hacían uso para ciertas operaciones. El otro tema es el tema de servicios, ¿verdad? Que esto sí es bien medular, el ir buscando servicios que en definitiva, si no se usan, tenerlos deshabilitados. Los registros de Windows, cómo analizar el registro de Windows, el firewall, en temas de seguridad, las vulnerabilidades, utilizar herramientas, ¿verdad? Para ver las vulnerabilidades o de terceros, el software instalado,
el BitLocker, ¿verdad? Que sabemos que es una configuración para lograr el cifrado de discos, los credenciales, cómo se cumplen las políticas, ¿verdad? El nivel de complejidad que tienen estas cuentas. Luego la auditoría de eventos, los eventos de seguridad, los eventos de aplicación y los eventos del sistema. Entonces, es importante hacer un análisis de esto. Entonces, si ustedes se fijan, uno lo que va haciendo es un listado de puntos que nos van pidiendo. Es muy probable que a veces, por decirles, ustedes lleven esta propuesta y le digan, mire, yo eventos de aplicación no necesito, solo necesito eventos de sistema, eventos de seguridad. O al revés. Quiero ver los eventos de aplicación. En temas de acceso a recursos, los permisos de archivos y carpetas, el compartir archivos y carpetas, los accesos remotos, ¿verdad? Que se hacen con Windows Server, la integridad del sistema, las sumas de comprobación, los escaneos de malware, los rootkits y los cumplimientos normativos. Esto prácticamente sería el mismo, es retomar este digamos, esquema para efecto de cómo lo vamos a ir aplicando en la organización. Algunas herramientas que podremos utilizar, ¿verdad? Para efecto de que nos serían útiles para la auditoría. Por ejemplo, el PowerShell, que hoy en día es muy utilizado para los administradores de sistemas operativos como Windows, en este caso, Windows Server 2019. Entonces, una vez eso, entonces vamos al otro elemento. ¿Qué vamos a auditar en una base de datos, en un gestor de bases de datos Oracle 18c? Y nosotros establecemos que vamos a ver el tema de configuración, el tema de seguridad, integridad y las actividades que se desarrollan en la base. Entonces, en temas de configuración vamos a ver las instancias, verificar el estado de los procesos de las instancias, las memorias SGA, PGA, los monitoreos del uso de CPU, memoria de entrada-salida, los parámetros de inicialización y configuración, los esquemas, revisar los esquemas. Sabemos que los esquemas son las estructuras donde están todos los objetos. Verificar la existencia de esquemas innecesarios o sin uso. Han visto, no sé, para aquellos en las bases de datos, por ejemplo, de MySQL y de Postgres, a veces tenemos esquemas públicos y esos esquemas públicos hay que deshabilitarlos. Y si no, hay que usarlos con permisos, porque en efecto, ese es un tema de que puede dar mucha vulnerabilidad al momento de accesos y manejos de datos. Entonces, los usuarios inactivos con privilegios excesivos, revisar la asignación de roles y usuarios, verificar la autenticación utilizada tanto a nivel del sistema operativo como a nivel de la base de datos, cómo se entrelazan, si son compartidas o si la política establece que obviamente la autenticación tiene que ser vía sistema operativo y posteriormente una contraseña o autenticación de la base de datos para tener autenticación por capas. Eh, eh, a veces, sobre todo cuando somos administradores, por facilidad, establecemos que una vez tengamos el DBA, ¿verdad? El administrador, pues queremos tener acceso a todo y en todas las diferentes capas. Y eso sí nos puede provocar, digamos, problemas en temas de seguridad. Una vez puedan acceder a un usuario de aplicación, pueden ingresar al de base de datos y por consiguiente puede ingresar a el del sistema operativo. Entonces, en temas de seguridad de base de datos, los usuarios y roles, los permisos, la auditoría, el cifrado, ¿ya?
En este caso sabemos que hay roles de sysdba, hay roles con sysoper y estos a veces se otorgan y hay que ver a quiénes se han otorgado. Los permisos en tablas, vistas, procedimientos, hay que ver los esquemas y este proceso quizás es un proceso que puede llevar tiempo y un especialista en esto. El tema de la auditoría que tiene la misma base de datos, los cifrados, si se implementan tipos de cifrados, ¿verdad? Propios de la base de datos Oracle, o si se utilizan cifrados externos que puedan estarse utilizando a nivel de la base. En temas de integridad, los esquemas, ver si se respetan los criterios, los constraints, los nombres que se le dan, de alguna manera, si se aplican correctamente, los índices en las bases es todo un tema para ver el tema de fragmentación, ¿verdad? Si se hace una reconstrucción periódica de los índices y si se definen correctamente y son eficientes. Aquí este trabajo es crucial para esto. Las estadísticas. Si hay estadísticas actualizadas en el rendimiento de las consultas, ¿verdad? Hay herramientas que nos permiten hacer optimización de ellas. Las actividades de los usuarios, las conexiones de las bases, cómo se manejan las conexiones simultáneas, las conexiones inusuales o sospechosas, los análisis de rendimiento, si testing lo hace, si la gente de QA, si la gente de desarrollo realmente aplica análisis de rendimiento, las sentencias de ML y DDL. Las sentencias de ML son las de manipulación. Cuando usted vea esto, usted está hablando aquí de insert, update, ¿verdad? Y delete. Y cuando hablamos de sentencias DDL, estamos hablando como create, alter, drop, ¿verdad? Que son sentencias de lenguaje de definición de datos, ¿sí? Los procedimientos almacenados, si realmente se utilizan paquetes, ¿verdad? Si se utilizan funciones, si son privadas o públicas, o se emplea herencia, ¿verdad? Para efecto de poder emplear esto. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo puedan ir visualizando. Bien, si estoy hablando en chino, me dicen, ¿verdad? Y si estamos claros, pues también. Herramientas, siempre se ofrece como un pool de herramientas. Herramientas propias de Oracle, herramientas de terceros que yo pueda utilizar, ¿verdad? Para que en efecto yo lo pueda hacer una buena auditoría. Script personalizados. Hay auditores que tienen sus propios scripts para efectos solo de ejecutarlos, de que le dé la información que necesita y en efecto hacer un análisis de esa información. ¿Estamos? Bien, ahora para auditar la disponibilidad, recuperación y rendimiento de la base de datos. Al final ese es uno de los del objetivo principal. O sea, si ustedes ven, lo vamos llevando por capas, como lo habíamos establecido allá. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, establecer las prácticas de gestión de la base, el asegurar la disponibilidad de los datos, el implementar recuperación ante desastres, la optimización de la eficiencia operativa y la gestión de bases de datos que sea confiable. Entonces, en este caso, para temas de disponibilidad y recuperación, necesitamos los Real Application Cluster. Entonces, ¿cómo se configuran esos nodos de clúster? ¿Cómo se hace la sincronización? ¿Cómo se hace la comunicación de red y el balanceo de carga? ¿Cómo se aseguran que los servicios estén configurados correctamente y que haya redundancia? Las réplicas, evaluar la
configuración de las réplicas físicas o lógicas. Y en el caso en Oracle tenemos el DataGuard, una herramienta que se utiliza para verificar la frecuencia de aplicación de los cambios a las réplicas y el nivel de latencia. Asegurar que los procesos de conmutación por error estén definidos y probados. Las copias de seguridad, con qué frecuencia se hacen, qué tipos de copias de seguridad se hacen, si son acumulativas, si son incrementales, si son full, ¿verdad? Como tal. Si son realmente en temas de, digamos, de la replicación, ¿verdad? Si la hacemos particionada, en espejo, ¿verdad? Para efecto de, esto lo que provoca es una redundancia. Y aquí podemos entrar a los esquemas de mirror, ¿verdad? Que tengamos. Entonces, se verifica esto. Cómo asegurar que los procedimientos de restauración estén documentados y probados. El Fast Recovery Area, ¿verdad? Que se utiliza para monitorear el espacio disponible. Las configuraciones de los archivos de control. ¿Se recuerdan que les explicaba el esquema? Aquí está la configuración de las bases, los redolog que sirven para ante un fallo, los archivos de copia de seguridad, los flashback de las bases de datos, que es la capacidad de recuperación a un punto en el tiempo, en tiempo real, ¿verdad? El rendimiento de la base, ¿verdad? Cómo analizar los informes de reportes que se tienen, las evaluaciones de CPU, memoria, entradas y salidas, las identificaciones de consulta de baja eficiencia, los índices, ¿verdad? Las estadísticas y la segmentación de los datos. Entonces, estos son los puntos que vamos estableciendo, que son los que vamos a ir trabajando. Y por consiguiente, qué herramientas y técnicas adicionales se pueden utilizar. Una vez ya tenemos esto, ¿verdad? El siguiente paso es que nosotros tengamos que establecer los instrumentos. ¿Con qué instrumentos vamos a nosotros a trabajar para obtener la información? Entonces veamos acá, comenzamos a elaborar y aquí, si ustedes se fijan, en el caso de Linux, ya es en formato de pregunta. Basado en los puntos que tenemos allá, comenzamos nosotros a trabajar en realidad, ¿qué es lo que le vamos a ir a preguntar como auditores? ¿Estamos? Entonces, esto es clave establecerlo, cómo lo vamos a trabajar. ¿Sí? Permítanme, creo que me sale. Entonces ya aquí es establecer y ya digamos, usted hace el pool de preguntas, el set de preguntas y hay algunos instrumentos que usted puede decir, bueno, estos los voy a utilizar realmente. En el caso de los servidores, muy probable usted lo va a establecer como un cuestionario a través de una entrevista. Si vamos a hacer una revisión de múltiples centros de datos, probablemente entonces le sirva mandar el cuestionario que se lo contesten y usted luego analizar. Pero si es poco, pues lo mejor es una entrevista y uno ir pasando el cuestionario, porque además de la entrevista, usted tiene observación directa de lo que está sucediendo. Entonces vean, en configuración yo digo, ¿cómo se gestionan los permisos de archivos y directorios en su entorno? Entonces usted le va a preguntar, ¿existen políticas o estándares definidos? Si él le dice que sí, usted le pide, pues provéame los
los estándares que está aplicando para la gestión de permisos de archivos. ¿Con qué frecuencia se revisan las cuentas de usuario y se deshabilitan las inactivas? Ah, mire, la política nos dice que se deben de revisar las cuentas de usuario cada 30 días, cada 15 días. Y se deben deshabilitar las inactivas, ¿verdad? Cada 8 días. ¿Cuál es la configuración actual del SSH? Entonces ya el administrador le va a ir diciendo a usted cómo se hace. Si se utiliza una autenticación de clave pública o una clave privada, ¿verdad? Está restringido el acceso del root. Son preguntas que usted va haciendo en la entrevista con el cuestionario. ¿Cómo se gestionan los servicios en ejecución? Existe un proceso para identificar y deshabilitar servicios. Ustedes saben que hay servicios que se nos van volviendo un loop, un ciclo infinito. Y si ya tenemos una política que un proceso no puede pasar más de 30 minutos o más de 10 minutos, al no más pasar, se verifica, se pregunta al dueño del sistema, mire, fíjese que este proceso generalmente dura entre 10 y 15 minutos. Ya llevamos 25 minutos y de todo el CPU me está consumiendo tanto por ciento. Lo deshabilitamos, lo damos de baja, bloqueamos, deshabilitamos el servicio. O sea, aquí es un establecimiento de plática con el dueño y él le puede establecer y luego le dice, mire, la política dice que no puedo pasarme más de 30 porque me está consumiendo el 40% del CPU de todo mi centro de datos. Y aquí me establece que al llegar a ese umbral tengo que bajar. Entonces, usted ya va escuchando, usted va anotando y va estableciendo. ¿Cómo se establecen los trabajos programados? ¿Cada cuánto? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué horarios? ¿Verdad? Existen mecanismos para revisarlos y auditarlos. Entonces, vean, aquí ya es en formato de pregunta. ¿Cómo se realiza la auditoría de cambios en la configuración del sistema? Entonces, esto ya me va permitiendo a mí irme enfocando en las necesidades. Ve acá en la integridad, ¿qué herramientas de antivirus y antimalware se utilizan? ¿Con qué frecuencia se ejecutan los escaneos? Y probablemente le diga el System Administrator, mire, ahí hay alguien encargado del tema de ciberseguridad. Es él el encargado del tema de antivirus, de toda la política, ¿verdad?, de seguridad. Entonces usted se va al de él y le hace estas preguntas y las va estableciendo. Obviamente que yo primero, se recuerdan que tengo que saber a qué grupo meta yo voy a ir a entrevistar. Y de antemano yo debo de saber que hay alguien encargado del tema de antivirus y por lo tanto no debería de tener esa duda. Pero si en un dado caso, creyendo, viendo las funciones, porque en papel dice que él también tiene que ver este tema, pues ya lo actualizo. Y digo, no, allá hay un encargado, a pesar que en sus funciones se establece que debería. Y ya ven que a veces los manuales son los últimos en actualizarse. Entonces, se cumple a nivel normativo, se cumplen los requisitos de los estándares de seguridad. Existen políticas y procedimientos documentados para garantizar este cumplimiento normativo. ¿Cómo se demuestra el cumplimiento de estos estándares? Y probablemente el System Administrator le diga, mire, el tema de cumplimiento, aquí tenemos un oficial de cumplimiento o hay una persona encargada de que ve esto y lo aplicamos de esta. Porque al final con él lo que necesito es el estándar, perdón, el procedimiento que él aplica para llevar a cabo ese cumplimiento normativo. Otro aspecto que ustedes no pueden es que podemos tener preguntas adicionales que pueden salir de la plática. Y eso no está, porque aquí nosotros estamos como estableciendo todas nuestras necesidades. Cómo se gestionan los incidentes de seguridad, se realizan pruebas, cómo se capacita el personal, existen planes. Entonces,
yo puedo establecer preguntas adicionales que me pueden ayudar a identificar evidencias y vulnerabilidades en los procesos de auditoría que estoy haciendo. Por ejemplo, aquí ponemos áreas adicionales a considerar: la virtualización, los contenedores, el cloud, ¿verdad? Y los descartamos en un dado caso la empresa realmente no trabaja o no tiene en su estructura, en su infraestructura, estos roles o esta forma de trabajo. Porque sí les puedo decir, ya el tema de virtualización puede ser toda una auditoría referente al tema de virtualización. ¿Estamos? Lo mismo entonces se hace para Windows Server. O sea, esto tomamos como base los puntos que vamos y vamos haciendo las diferentes preguntas que necesitamos como tal. ¿Estamos? Y una vez que ya hemos establecido, esto yo se lo voy a pasar, lo voy a subir para que ahí lo tengan. Este es el pool de preguntas que nosotros ya tenemos por cada uno de las partes. Y las preguntas adicionales son como lluvia de ideas que tenemos y que las vamos a ir utilizando. Por ejemplo, en el tema de la alta disponibilidad, la seguridad en red, el parcheo, aspectos que nosotros podemos, digamos, analizar. Bien, aquí realmente ya son traducidas en preguntas de manera que se puedan establecer. ¿Sí? Áreas adicionales que podemos considerar. Y luego, un aspecto que digamos es importante cuando usted va a hacer una auditoría es determinar el equipo auditor. Una vez yo ya tengo claro el contexto de la empresa, he hecho una visita preliminar, he establecido cuáles son los objetivos de mi auditoría, he establecido cuál es el alcance de la auditoría, he establecido cuál es, digamos, los puntos que nosotros queremos evaluar. Con esos elementos, yo puedo establecer con claridad, determinar cuáles serían los perfiles que yo necesito para mi auditoría. Y vean acá, el equipo de auditoría que se propone en función de eso es: siempre va a haber un auditor líder, un auditor de base de datos, un auditor de seguridad, un auditor de cumplimiento, un auditor de sistemas Linux Red Hat y de sistemas Windows. Puede ser que este sea un mismo perfil que lo cumple. Entonces, uno le va a poner a cada perfil cuál es la experiencia, el conocimiento que debe de tener. En el caso del líder, amplia experiencia en auditoría de sistemas de información con un enfoque especial en bases de datos Oracle, conocimientos sólidos en metodologías de auditoría, COVID, ISO 27001, estándares de seguridad y regulaciones bancarias. Habilidades, liderazgo, comunicación efectiva, capacidad analítica y síntesis, habilidad para gestionar equipos. Responsabilidades, planificar, coordinar, ejecutar la auditoría. El auditor de base de datos, experiencia práctica en administración de bases de datos, instalación, configuración, tuning y resolución, conocimiento de SQL, PL, conceptos de RAC, ¿verdad? El DataGuard para temas de alta disponibilidad, capacidad para analizar logs, evaluar configuración. El auditor de seguridad en temas, conocimientos de herramientas de hacking ético, protocolos de seguridad de redes y sistemas operativos. El auditor de cumplimiento, experiencia en auditoría de cumplimiento normativo, especialmente en el sector financiero. Conocimientos profundos de regulaciones bancarias, capacidades para evaluar documentación, entre otros.
Y de ahí los auditores de sistemas operativos, ¿verdad? Estos son más técnicos y por lo tanto, por eso es que se colocan aspectos bien propios de esta parte. Lo mismo para el de Windows Server. Y, ojo, podemos tener habilidades comunes que deben de cumplir los perfiles. ¿Estamos? Entonces, otro, podemos hacer una propuesta de auditores adicionales o perfiles como el auditor de redes y auditor de aplicaciones si revisásemos aplicaciones. Y por consiguiente habilidades que deben de ser comunes entre los miembros del equipo. ¿Sí? Bien, preguntas hasta aquí. ¿Cómo han visto la cosa? Me gustaría escucharlos. Hola, buenas noches. ¿Sí? Le Buenas escucho. noches. Buenas noches. Sí, yo tengo la duda, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la parte de los cuestionarios, que son como una buena herramienta para eso de las auditorías. Entonces usted hablaba, por ejemplo, de pronto entrevistamos al System Administrator y de ¿Sí? pronto decir, ¿hay antivirus? Sí o no, ¿verdad? Y Ujú. demás. Entonces, mi pregunta es que si como auditores, si es necesario, además de preguntar y que nos respondan sí o no, o incluso que nos dieran los nombres de los antivirus, que si es necesario que realmente comprobemos, hagamos una especie de comprobación. De pronto nos podríamos topar con alguien de que precisamente nos pide la auditoría para que algo está haciendo, pues está yendo mal, a pesar de que exista aparentemente un experto en seguridad o que esté un super DBA en la base de datos, etcétera. Entonces, esa es mi primera pregunta, Sí, que si sí. tenemos esa opción de querer comprobar lo que nos digan. La segunda es ¿qué nos sugiere usted, por ejemplo, si como auditores es recomendable ya haciendo la auditoría, que estemos en el campo, por ejemplo, que pidamos a la empresa de pronto un espacio para estar en la empresa, o si lo mejor es estar completamente remoto? Esa es mi segunda pregunta, porque se me Ok. viene a la mente que de pronto es mejor estar un poco más cerca. Y pues la tercera es con respecto a lo de los perfiles. Los perfiles, no sé si nos está indicando que va orientado a que nosotros como auditores escojamos a nuestros demás colegas, o si es necesario incluso, además de eso, presentar una especie de perfil a nuestro cliente. Decirle, mire, este es nuestro grupo de expertos que estaría a cargo de la auditoría, y dar como el bagaje de cada uno. No sé si eso es necesario o no es necesario. Gracias. Ok. Primero, la auditoría está basada en evidencias. Entonces, lo que usted me dice es, yo voy entrevistando, pero le pido evidencias de lo que me está diciendo. Yo no me puedo basar solo en lo que él me diga. Lo que sí es que yo tengo que tener un instrumento bien definido, porque usted va a ir poniendo ahí, ¿verdad? Exacto, cuando él le dice, sí, mire, nosotros tenemos antivirus, ¿cuáles antivirus tiene? Tales. Usted los anota, puede mostrarme dónde están instalados, dónde están configurados, y él le tiene que dar la evidencia para que en efecto usted compruebe y diga, sí están instalados, sí están activos. Algunas veces también, desde el otro lado, es que vamos a hacer la auditoría del inventario del licenciamiento que tenemos. Y en ese licenciamiento tiene que aparecer la licencia de antivirus que él le dice que está instalado. Con eso usted es una verificación de que realmente, además de que usted lo evidencia que está instalado, también está licenciado. Y ya con esos dos elementos ya usted tiene un juicio de mayor valor para decir que es cierto. Eso en definitiva. Eh, los instrumentos que vamos a utilizar depende del contexto. En este caso yo les he puesto cuestionarios.
Entonces, si ese cuestionario yo lo voy a llevar a que me va a servir como una guía para entrevista, es porque cara a cara yo le voy a estar haciendo la entrevista. La puedo hacer remota en contexto de que, póngale, tengo 14 sucursales, en una por cada departamento, tengo poco personal para la auditoría y establezco que voy a hacerle a San Salvador, a La Paz, a Cuscatlán, La Libertad, digamos, San Vicente, digamos 6. Y las otras 8 lo voy a hacer remoto. En efecto, porque por un tema de costo. Entonces usted puede hacer, pero debe de quedar claro que así lo va a hacer y que obviamente la alta dirección le acepta que lo haga de esa manera. Entonces, por otro lado, digamos, en tema ya cuando es satisfacción a los usuarios, digamos que vamos a ver un tema de operación, una auditoría operacional y de servicio. En ese caso, los instrumentos que más le van a servir es muy probable una encuesta. Una encuesta que la pueda enviar a los clientes potenciales de la empresa, digamos, es una empresa de retails, para efecto de que le den. Y hace un pequeño muestreo en una de las sucursales o en una digamos, de las tiendas para preguntarle personalmente a través de la misma encuesta, solo que lo está haciendo para ir tomando un muestreo y corroborar entre lo que le dice un cliente desde vía una encuesta en línea a una encuesta personal. Entonces, si usted se fija, usted tiene que hacer eso. Ahora, cuando establecemos en el plan de auditoría, lo que estamos estableciendo son los perfiles necesarios para poder ejecutar esa auditoría. Esos perfiles deben de ser los conocimientos, la experiencia, las habilidades que debe de tener, que son los perfiles idóneos. Ahora, una vez ya tenga eso, que es lo primero que se hace, después ya se construye el equipo. Es decir, bueno, ok, una persona que cumple este perfil es el auditor o el ingeniero, el licenciado, el máster, el doctor en esto. Y si tenemos en la empresa, ese va a ser el auditor líder. Así, tenemos un especialista en sistemas Linux. Entonces vamos a escoger a esa persona que cumple, pero el perfil es importante destacarlo para que sea competente. Y le comento algo. Cuando, por ejemplo, si usted se fija, hay un cuestionario para el tema de alta disponibilidad, rendimiento y recuperación, que quizás esa persona no lo tengamos al interior de la empresa. Entonces se subcontrata. Forma parte del equipo, es un experto externo que nos va a hacer esa parte, que nos va a hacer esa auditoría y se le paga específicamente para eso. Entonces es un servicio externo. Entonces, cuando usted va a ofertar, lo que usted me preguntaba, que soy una firma auditora, le digo los perfiles idóneos, pero además le doy los CVs y atestados del equipo que conforman esos perfiles que ya fueron definidos para decirle, este es mi equipo auditor que va a ejecutar la auditoría. Entonces, si se fijan, son dos momentos diferentes. No sé si le queda claro, Rafael. Sí, sí, gracias, ingeniero. Me queda muy claro, gracias. Ok, entonces esa es la manera como se hace. Cuando uno construye los perfiles, son los perfiles idóneos para hacer la consultoría independiente si es una auditoría interna, lo tenga o no lo tenga en la empresa. Porque fíjese que cuando lo hace de esa manera tan clara, transparente y objetiva, al final usted se salva por la campana.
Porque cuando la empresa le dice, no tenemos dinero para contratar ese, pues lo vamos a hacer con personal interno, el que esté más cercano a ese perfil. Pero usted ya le ha dicho que por el nivel de complejidad, por eso es que parto de que tiene la auditoría, porque este auditoría que le estoy diciendo realmente ya tiene cierto nivel de complejidad en términos de especialización. Entonces, usted ya le está diciendo de antemano los perfiles que en verdad necesita. Pero como la empresa le dice, no tenemos dinero para contratar a nadie, ok, lo vamos a hacer con lo que tenemos. Muy probable el DBA que usted tiene es una persona que va a trabajar en él, pero él está claro de que hay ciertas partes que él no las cumple. Y va a hacer lo que puede, lo que está a su alcance. Cuando es una auditoría externa, es muy probable que le diga, sí lo tengo, pero por él le voy a cobrar $125 la hora. Entonces, cuando ya ve el monto, ya se asusta la empresa y le dice, mire, sí, pero es que usted me está pidiendo un perfil que tiene que tener cierto nivel de especialización y aquí le mando el CV, que es la persona idónea. Puedo buscar otro, pero que no va a cumplir totalmente el perfil porque usted no me puede pagar los honorarios por el que verdaderamente es competente. En la práctica, Rafael, eso se da. Eso que yo le estoy diciendo se da. Entonces, a veces la alta dirección pega el grito en el cielo porque esta auditoría es demasiado cara. La posterga, minimiza el alcance, disminuye los objetivos. ¿Me entiende? O sea, esto es una propuesta de plan que usted hace, pero obviamente que aquí todo se traduce en costo-beneficio. Entonces, su pregunta, Rafa, es muy certera y en la práctica así se da. A veces a uno le dicen, mire, no me vea nada de lo de alta disponibilidad y alto rendimiento y recuperación. Eso lo vamos a dejar para otra auditoría en una fase 2. Omite eso, por consiguiente quita esos puntos, el alcance lo disminuye, los objetivos y por consiguiente se trabaja en base a la oferta que usted le ha hecho y sobre lo que la capacidad de pago que tiene la empresa a la cual va a ser auditada. Ingeniero, si me ¿Me permite hacer escucha? otra pregunta, porque como dice, con la plática surge otra pregunta, ¿verdad? Como usted Ok. dice. Fíjese que, bueno, yo quedé un poco confundido cuando usted dijo, vaya, yo me ubico ahora mismo como que yo soy el auditor más otros colegas, entonces somos parte de una firma auditora. Yo me estoy ubicando en un plan externo. Una empresa X me contrata y me dice, quiero que le haga me haga esta auditoría. Yo digo, estos son mi perfil idóneo para el tipo de auditoría y los aspectos que yo necesito evaluarle según lo que usted me pide, empresa. Entonces, eh, cuando usted dice de que de pronto la empresa me dice, no tengo para su perfil DBA, super DBA, experto, eh, pero yo tengo DBA, dice la empresa. No sé si entendí que si yo como auditor externo, firma externa, puedo usar ese DBA que esté en la compañía. No, O ajá, Ujú. no, quizá cuando la auditoría es externa, usted utiliza los recursos que usted tiene, ¿verdad? Porque en efecto le están pagando todo el servicio. Lo que pretende usted, el auditor líder, lo que está bien claro es que es su equipo, el nivel de objetividad, la forma de trabajo, todo eso, se hace como una auditoría externa. Ahora, como auditoría interna, cuando usted no tiene el experto, entonces usted puede subcontratar al especialista para que le haga solo esa parte que de ese perfil usted no tiene. Ahí sí se da de esa manera. Ya, entendí, gracias. Ujú. Entonces, eso sí se hace, porque de hecho, a veces pasa eso. De hecho, le digo, usted vea en el tema de las empresas que trabajan con totalmente en la nube, ¿verdad? Ellos todo lo subcontratan, ¿verdad? Y vamos a ver un tema financiero, pero necesitamos alguien que nos vea la información que tenemos en la nube, no desde una perspectiva de usuario final,
sino técnica. Entonces, él muchas veces, esta empresa, subcontrata a esa persona para que le dé esa información y para que la auditoría financiera pueda tener validez y tenga consistencia con los hallazgos que ha encontrado en dicha auditoría. ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. ¿Todo claro? Bien. Bueno, creo que todo está claro. Bien, voy a subir este material, ¿verdad? Ustedes ven en la semana 3, hay unos videos de unas prácticas de auditoría con ciertas herramientas. Me gustaría que cuando tengan tiempo lo puedan visualizar. En la siguiente sesión les voy a dar una explicación de cada una de esas herramientas que se utilizan para hacer auditoría. La próxima clase, el jueves, yo les voy a explicar a ustedes, asignarles el tema para el tema de el proyecto. Y si tienen dudas respecto a el ensayo, ahí también lo podemos discutir. Tenemos esa sesión como para poder hacer esos elementos. Para que ustedes ya vayan claros a lo que vamos a desarrollar en el proyecto. Entonces, obviamente vamos a explicar el proyecto en sí. Si hay dudas, inquietudes sobre el ensayo, vamos también a poderlas abordar ahí. Si no, pues también por correo electrónico me pueden escribir o digamos, por los blogs que tenemos ahí, ¿verdad? Los foros, para que en efecto también podamos. Yo ya voy a comenzar a calificar el foro 1, ¿verdad? Para que en efecto ustedes ya vayan teniendo sus notas por cada foro. Ya está habilitado el foro 2 para que ustedes puedan trabajar. Cualquier inquietud, duda, pues me la hacen llegar y pues espero pues sea de mucha utilidad esta sesión. Así es que si no hay más preguntas, inquietudes o dudas, nos vamos a quedar por acá. Muchas gracias, buenas noches. A la orden, pasen buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches.